Buenas tardes. Mi nombre es Paulina Vaquero, estudiante de Administración Turística de Unimpresarial. En nombre de la universidad, le doy la bienvenida a William Peter Torres San Miguel, especialista en gerencia financiera y máster en finanzas, quien muy amablemente aceptó esta invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a todas las personas que aceptaron nuestra invitación. Al final vendrán la franja de preguntas, para lo cual los asistentes la pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a William Peter Torres San Miguel. Bien, Paulina, buenas tardes. Gracias por tu presentación y gracias a las personas que se han vinculado a nuestro webinar. Muy bien, para dar inicio voy a compartir mi pantalla a una presentación que he elaborado como para facilitar un poco el tema de la discusión que hay en la estructuración económica y financiera de las compañías cuando hay crisis en los mercados. Y para eso, denme un instante. Bien. Bien, voy a checar aquí mi presentación. Esta es una presentación que tiene unas cuantas diapositivas para nuestro tema del día de hoy. Y el temario que seguiremos está más o menos como en estos nueve elementos. Primero vamos a abordar como un tema un tanto teórico de lo que es efectivamente una empresa, cómo se gestionan financieramente las compañías, cómo esa gestión se ve reflejada en unos documentos financieros y cómo con base en esos documentos financieros es con los cuales nosotros ejecutamos y estudiamos el tema financiero en las compañías. Entonces, les decía, vamos a arrancar con un tema primero como teórico, la empresa, lo que es la gestión financiera, algo de los estados financieros. Ya con base en eso entraremos a hablar de la estructura económica y financiera de las compañías. Luego entraremos a algo del estado general de las inversiones, hablaremos del estado general de la financiación. Con base en esa información realizaremos unas reflexiones sobre la estructura económica y financiera de las compañías, cuál es ese estado de situación, para luego hablar de cómo debería gestionarse la estructura económica y financiera de las compañías en momentos como estos, en los cuales nos encontramos en crisis. Y finalizaremos pues nuestro webinar hablando de, exponiendo algunas reflexiones muy cortas sobre la estructuración financiera y económica de las compañías. Si en algún momento tienen alguna inquietud, desean hacer alguna pregunta, no hay ningún inconveniente, podrán interrumpirme, no hay ningún problema. Yo aquí tengo mi pantalla compartida, entonces no alcanzo a ver si levantan la mano o no, pero pues nada, simplemente me interrumpen y yo con gusto les doy la palabra para que podamos establecer un diálogo. Bien, con base en eso, pues voy a arrancar sin más preámbulos. Lo primero que arranco es como hablando de qué es la empresa o qué es una empresa, como simplemente hacer una reseña teórica. Y he traído para ese evento una definición que encontré en la Cámara de Comercio, donde, como ustedes están viendo, dicen que la empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Aquí el tema importante es recordar que la base de toda empresa es que es una actividad económica organizada. Es decir, somos un grupo de personas, para personas, que con base en unos flujogramas de actividades, de gestión, de funciones adicionales, pues establecemos un trabajo mancomunado hacia el logro de unos objetivos comunes. Y ahí lo importante es establecer qué es la empresa. Nosotros, en las compañías, ejercemos nuestro contacto con los clientes a través de los bienes y de los servicios que prestamos, pero es bueno recordar un poco el tema de qué es el servicio y qué es un bien. En general decimos que los bienes son esos objetos materiales o bienes inmateriales que pueden ser evaluados en términos monetarios. Y este tema es importante desde el punto de vista de lo que es un bien. Un bien es un bien material o inmaterial que podemos valorar en algún momento y asignarle un precio.
Y los servicios son actividades que nosotros prestamos, actividades que satisfacen las necesidades de un cliente y con los cuales esperamos subsanar esos problemas que el cliente tiene. Entonces nos movemos en dos términos, nos movemos entre bienes, materiales o inmateriales, y nos movemos en actividades, que sería el tema de los servicios que nosotros estaríamos prestando. Bien, ¿nosotros qué hacemos en las compañías? Normalmente, pues, es cuando nos enfocamos en el tema de la gestión financiera, y finalmente la gestión financiera se enfoca en un conjunto de decisiones que tomamos. Y esas decisiones, pues, por supuesto que van buscando un objeto que es un objeto común en las compañías. Desde el punto de vista financiero, a nivel de entornos empresariales, nuestro máximo objeto financiero es maximizar el valor de las compañías. A eso nos dedicamos los financieros y esa es la visión financiera que damos de los entornos empresariales. Nuestro objeto está en maximizar el valor de las compañías. Si nosotros logramos maximizar el valor de las compañías, por consecuencia estaremos maximizando la riqueza de un inversionista. Y esa es la lógica que manejamos en las finanzas. Si deseamos maximizar la riqueza de un accionista, debemos primero maximizar el valor de las compañías. ¿Cómo maximizamos el valor de las compañías? ¿Cómo maximizamos el valor de las empresas? A través de las decisiones. Y tomamos decisiones sobre gran cantidad de elementos y actividades que vemos en las compañías. Tomamos decisiones sobre activos, decisiones sobre pasivos, sobre costos, sobre gastos, forma de generar ingresos, en fin, tomamos muchas decisiones. En finanzas decimos que nos enfocamos fundamentalmente en tres decisiones cuando vemos financieramente las compañías: en decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de dividendos. Todo lo que hacemos nosotros desde el punto de vista financiero se enmarca en estas tres decisiones: cómo invierto, cómo me financio y cómo le devuelve el retorno o el riesgo a los accionistas a través de un dividendo y cómo reinvierto excedentes. A eso nos dedicamos. ¿Dónde se ve el retorno o dónde vemos más bien el efecto de esas decisiones? La vemos en unos documentos financieros, en unos estados financieros que reflejan y resumen en términos dinerarios todos los hechos económicos de una compañía. Sea cual fuera el hecho económico que se sucede en la economía, en una compañía, en una empresa, debe verse reflejado en estos estados financieros. Y por supuesto que dependiendo del tamaño de las compañías, si son microempresas, si son medianas o grandes, pues los estados financieros se hacen un poco más completos o se tienen que emitir algunos estados financieros adicionales. Pero ¿cuáles son los estados financieros básicos con los que trabajamos nosotros? Permítame, yo aquí voy aquí a generar un puntero. Voy a tomar aquí un marcador. Los estados financieros con los cuales más frecuentemente trabajamos nosotros, bueno, con el colorcito rojito, se enmarca en los estados de situación financiera y los estados de resultados. Esos son los documentos con los cuales formalmente nosotros plasmamos toda la información de la compañía. Y los vemos también en las medianas y grandes empresas, con algunas pequeñas variaciones. Bueno, varias pequeñas, digo yo, ¿no? Aunque variaciones importantes. Muy bien. Entonces, estos estados financieros, como son el estado de situación financiera y el estado de resultados, nos resumen en términos dinerarios esos hechos económicos, inicialmente históricos, que se han sucedido en las compañías y nos permiten hacer o visualizar ese histórico en las compañías desde el punto de vista monetario. De ahí que para nosotros los estados financieros sean fundamentales para la gestión financiera de las compañías. Entonces, lo que tengo que recordar es que los estados financieros me dicen y me leen cosas diferentes. Me permiten leer cosas diferentes. Primero, pues que decimos que el estado de situación financiera, lo llaman el estado de situación, nos muestra a la compañía en su situación diaria o un corte diario que se ve reflejado de un movimiento en las cuentas histórico. De tal manera que se dice en finanzas que los saldos que nosotros visualizamos en el estado de situación financiera son saldos netos a un día. Es decir, cuando vemos la cuenta del efectivo, la cuenta del inventario o unas cuentas por pagar,
estamos viendo un neto diario, es decir, el resultado de unos créditos, de unos sumas y restas, digámoslo así, o de unos valores a favor o en contra, que neteamos y nos dan el saldo de un día. En tanto que en el estado de resultados las cifras que leemos son diferentes. No son saldos netos al día, sino son saldos acumulados de un periodo. Por eso en el estado de resultados decimos que vemos la gestión de la compañía. Bueno, entonces es con base en estos estados financieros con los cuales nosotros trabajamos para poder establecer las estructuras tanto económicas como financieras de las compañías. Entonces, eso es un dibujito un poco académico, ya lo veremos un poco más en términos de números, pero cuando hablamos de la estructura económica, hablamos es de cómo está conformado, cuál es la mezcla de activos que tiene una compañía. Pero lo que no podemos olvidar es que a nivel empresarial, los activos son inversiones. Los activos son las inversiones que hace la compañía. Y son inversiones que tienen un orden que ahora vamos a discutir un poco para poder entrar a discutir la estructura financiera y la estructura económica de las compañías. Entonces, los activos no son cosas, no son ni carros, ni bodegas, ni un inventario, sino son vistos como inversiones y por eso tenemos que recordar cuál es la definición que damos de una inversión. En general decimos que una inversión es una exposición temporal de recursos al riesgo en espera de un beneficio. Entonces los activos por sí mismos son exposiciones de capitales al riesgo que la compañía ha puesto al riesgo esperando un retorno, esperando un beneficio. En tanto que los pasivos y la mezcla de pasivos y patrimonio lo denominamos la estructura financiera de las compañías, aunque tiene varios nombres, tanto la estructura económica como la estructura financiera, estos son los más utilizados. Decimos que la estructura financiera es esa mezcla que tenemos entre pasivos y patrimonio que se convierten en la financiación de la compañía. Entonces, cuando hablamos de la estructura económica y de la estructura financiera de las compañías, pues estamos hablando de cómo los gerentes o cómo los financieros, cómo los que nos dedicamos al riesgo, estructuramos, conformamos, armamos la mezcla de activos, la mezcla de pasivos y patrimonio, buscando cumplir con los objetivos de la compañía. Esa estructura tiene una lógica, y además de tener una lógica, también tiene una lógica de el tipo de actividad económica que se está desarrollando. ¿De acuerdo? De tal manera que dependiendo si es una compañía industrial, si es comercializadora, si es de servicios, pues tendrá una tendencia específica a una estructura económica y una estructura financiera. Aquí lo vemos un poco más formalmente, ¿de acuerdo? La estructura económica, la estructura financiera de las compañías. Entonces, lo que tenemos que recordar es que esta estructura económica y esta estructura financiera cumplen una función y además deberán cumplir con un ordenamiento que está dado dentro de sus perfiles y además dentro del objeto social de cada compañía. Y por eso vamos a arrancar a recordar un poco cuál es ese objeto, cuál es ese perfil de la estructura económica o de las inversiones de una compañía. La estructura económica es muy importante porque no solo es una mezcla de activos, ya sean activos corrientes o no corrientes. Y lo primero que tenemos que recordar es que cuando estudiamos la estructura económica y cuando la estudiamos desde el punto de vista contable, recordamos que tienen un orden la estructura económica. Y decimos que es un orden de liquidez. Ustedes recordarán que me dicen, es que el orden en que está establecido este conjunto de inversiones está en qué tan rápidamente o cuán rápidamente se convierten en disponible o los puedo transformar en disponible. Sin embargo, desde el punto de vista financiero tienen otro ordenamiento que no riñe con este ordenamiento inicial, sino que lo complementa a satisfacción. Y es que esta estructura está organizada dependiendo de cuán rápidamente genera ingresos. Entonces, para nosotros como financieros, lo que debemos de recordar es que la estructura económica es la que me genera los ingresos. Ya le puse una dinámica a la diapositiva. Dependiendo de cómo yo organice, estructure mis componentes de inversión en activos, también esa estructura de inversiones me dará también o me definirá la forma en que yo genero los ingresos.
De ahí lo importante de esta estructura económica. En la teoría hablamos de dos cosas. Hablamos que en ese ordenamiento que hablamos en su inicio, que hablamos de los activos corrientes o los activos no corrientes, recuerden ustedes, hablamos que los activos corrientes, desde el punto de vista de su definición inicial, decíamos que son las inversiones más líquidas de la compañía o aquellas que más rápidamente convierten en efectivo. Pero desde la perspectiva financiera, hablamos que los activos corrientes son aquellos activos que más rápidamente generan ingresos. Entonces, dependiendo de cómo yo gestione y cómo estructure mi perfil de inversiones, también más rápidamente generaré ingresos o no. Entonces diremos que los activos corrientes generan más rápidamente ingresos y que los activos no corrientes generan más lentamente ingresos, pero que cumplen una función muy importante. Son la base para la generación de los ingresos de la compañía. Entonces, gran parte de la calidad de mis activos no corrientes, dependiendo de mi actividad económica, me van a definir qué tan ágilmente o qué tan rápidamente la compañía está generando ingresos. Y de ahí lo importante de la estructura económica. La estructura económica, se dice en la teoría financiera, debe ir dirigida a la generación de ingresos. Es decir, recordemos que el pool de activos no son solo cosas, son inversiones. Recuerden, son capitales que en forma temporal una compañía expone al riesgo esperando un beneficio. Entonces, lo que debo recordar es que este pool de activos son riesgos que la compañía está asumiendo, perdón, son inversiones que crea y que expone al riesgo que asume, pero ese riesgo tiene que verse reflejado justamente en unos beneficios. Y pues aquí recordamos la premisa básica de las finanzas, que si esperamos un mayor beneficio, debemos correr mayores riesgos, ¿de acuerdo? Y esa premisa siempre se va a cumplir. Entonces aquí la complementamos desde la estructura económica. La estructura económica que estamos creando es una estructura que debe ir dirigida fundamentalmente a la generación de ingresos. Las decisiones que tomemos sobre la inversión o sobre las inversiones de la compañía deben ir muy bien conformadas a que los ingresos que la compañía va a generar sean muy rápidos y sean de fácil ejecución. Bien. Ahora hablemos algo de la estructura financiera. Respecto a la estructura financiera, tratamos de estudiar es el estado y la condición de la financiación, cómo se financia la compañía, de dónde obtiene sus recursos, y algo muy importante, a qué los está destinando. Y también entendiendo que esa estructuración de recursos debe estar acorde con la actividad o con el objeto social de la compañía. Y lo que decimos en las finanzas es que la financiación, los recursos de financiación deben dirigirse a la inversión. Y de ahí el enlace permanente y las decisiones que tomamos los financieros permanentemente en las compañías. Les decía que las tres decisiones fundamentales básicas que tomamos son decisiones de financiación, decisiones de inversión y decisiones de dividendos. Entonces aquí entendemos la lógica de la compañía, la lógica, como digo yo, y lo he dicho mucho en mis clases, la lógica del dinero en entornos empresariales, donde esto es un círculo virtuoso. La financiación va a la inversión me genera el ingreso y con el ingreso retroalimento todo el sistema. Y ese es el círculo virtuoso que tiene la gestión financiera en entornos empresariales. En tanto ese círculo virtuoso gire más rápidamente, en teoría la generación de ingresos y de excedentes y riqueza va a ser mucho más rápida o más segura. Pero si ese círculo virtuoso lo detenemos en la toma de decisiones y estructuramos mal económicamente y financieramente la compañía, pues no se va a ver efectivamente ese resultado esperado. Entonces, de ahí lo importante. ¿Qué tenemos que recordar entonces de la estructura financiera? Que en general, cuando nosotros la estudiamos, también hablamos de un ordenamiento de estos recursos. Y el ordenamiento general que recordamos nosotros es un ordenamiento de exigibilidad. Es decir, la estructura financiera está organizada dependiendo de la exigibilidad sobre los recursos. De tal manera que cuando hablamos del pasivo corriente estamos hablando de los recursos de alta exigibilidad o recursos que tenemos a los cuales que responder en plazos menores a un año más o menos. Hablamos del pasivo no corriente, que son unos recursos que tienen una exigibilidad más larga en el tiempo, o llamaremos pasivos de largo plazo, pero no tenemos que olvidar los recursos patrimoniales, que son otra deuda que la compañía tiene, que es una deuda que la compañía adquiere con los socios,
en tanto que en los pasivos los denominamos deudas con terceros. Desde el punto de vista financiero, ese ordenamiento lo vemos desde otra perspectiva que también se enlaza perfectamente con ese ordenamiento de exigibilidad, que es un ordenamiento de costo. Lo que debo recordar es que los pasivos corrientes son esa financiación que tiene un menor costo, los pasivos no corrientes tienen un mayor costo, y aquellos pasivos o aquella financiación más bien, que tiene el mayor costo, la que nos cuesta mucho más, es la financiación patrimonial. Entonces aquí también tenemos que pensar que en esa estructuración financiera a veces caemos en errores empresariales, donde a veces nosotros, por desconocimiento o por orgullo o por simplemente política, trabajamos solamente con nuestros recursos. Y uno escucha frecuentemente a algunos inversionistas que dicen, no, yo solo trabajo con mis recursos porque no le quiero pagar intereses a nadie. Entonces ya me han escuchado varias veces decir esto. Bueno, eso quiere decir que cuando yo trabajo con mi recurso, debo entender que cuando yo trabajo solamente con mi capital, los costos a los cuales yo expongo, o la atención a la cual expongo al sistema es mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, en esa estructura financiera es importante recordar también ese ordenamiento de costo. Entonces, noten que hablamos de dos cosas. En la estructura económica, hablamos de un ordenamiento o de una estructuración dirigida a la generación de ingresos. Y cuando hablamos de la estructura financiera, estamos hablando de una estructuración, de un ordenamiento que vamos a hacer nosotros, teniendo en cuenta el costo. Ingresos, costo. Ingresos, costo. Y ahí está la lógica de lo que nosotros tenemos que exponer y de lo que tenemos que crear en las compañías. ¿Bien? Bueno, aquí yo voy viendo la hora para que nos quede un tiempito. Algo solamente para recordar es que dentro de la estructura financiera están los famosos recursos de capital. Entonces hablamos de dos cosas, de los recursos de financiación, que es toda la sumatoria de terceros y accionistas, toda la sumatoria, y de esta estructura, de estos recursos de financiación dentro de la estructura financiera, hablamos de una parte que es la financiación de largo plazo en las compañías, que lo denominamos los recursos de capital, solo manera de recordarlo, porque los recursos de capital están inmersos dentro de los recursos de financiación. Entonces, a veces caemos en el error en que nos preguntan, oiga, ¿cuáles son los recursos de capital de la compañía? Y creemos que nos preguntan es por los activos o por cuánto capital tenemos reflejado en bienes o en caja. Cuando me preguntan por los recursos de capital, me están hablando de cómo me estoy financiando en el largo plazo y cómo financio, cómo estructuré esa compañía en el largo plazo. Ustedes bien saben que respecto a esto hay mucha teoría, toda la teoría que se hace sobre los recursos de capital, sobre todo en finanzas corporativas, todo el tema de la teoría de Modigliani y Miller, ¿de acuerdo? Respecto de las proposiciones 1 y 2 de la teoría del costo de capital, que se basa en las teorías de las carteras de Markowitz también. En fin, hay una gran teoría que está alrededor de los recursos de capital, los recursos de financiación, y que se estudian fuertemente en las finanzas corporativas. Bien, entonces, aquí traigo esta diapositiva que dice, bueno, y la estructura financiera versus la estructura económica. Entonces, ¿dónde está el plus? Noten que aquí tengo la estructura financiera y aquí tengo la estructura económica. Los he puesto al revés, dentro del orden normal que conocemos nosotros. El tema es que la estructura financiera debe corresponder en costo y temporalidad con la estructura económica. Esa es como la premisa en general que nosotros planteamos cuando analizamos las compañías. La estructura financiera debe corresponder en su costo y temporalidad con la estructura económica. ¿De acuerdo? Viéndolo así, miremos qué está pasando en Colombia, que fue de la información que yo tomé. Voy a dedicarle otros 20 minuticos a la exposición para que luego hablemos de unas cuantas preguntitas, unos 10 minutos. ¿Qué está pasando en Colombia? Claro, poder hacer un estudio de todas las compañías, de cómo tienen su estructura económica y financiera, pues es un tema que es pues, prácticamente imposible de hacer. Pero podemos tomar información secundaria que nos permitan dar pistas y nos permitan olfatear de qué pasa con la estructura económica y la estructura financiera en las empresas colombianas. Y yo fundamentalmente he traído la información que ANIF en su gran encuesta hace en forma anual, tanto en microempresas como en la pequeña y mediana empresa, y lanzan algunas preguntas y le preguntan a los empresarios algunos temas, y de allí he logrado extraer algunas respuestas que me permiten, como decía, olfatear qué pasa con la estructura financiera y económica de las compañías. Entonces, voy a arrancar a hablar como de las pymes.
Dentro de la gran encuesta anual que hace ANIF, he traído la información como ven aquí en la referencia del segundo semestre del 2019, dentro de las preguntas que se hacen en las empresas, se le hacen algunas. La primera, una de las tantas preguntas que se les hicieron y las cuales yo he extractado, fue la siguiente. Le preguntaron a las pymes qué tantas existencias, hablando de los inventarios, tenía. Y le pedían que dijese si son insuficientes, si son adecuadas o si son excesivas. Y noten que la gran cantidad de empresarios pymes nos respondió que la cantidad de existencias, lo que mantienen inventarios, es la adecuada para su objeto social. Entonces noten que me están diciendo que desde el punto de vista de la estructuración de las inversiones o estructura económica, hay una parte que está funcionando, que es ¿cuál? Una parte del corto plazo. Me están diciendo que efectivamente mis inventarios, ¿de acuerdo? Mis inventarios no son el problema porque considero que tengo las existencias de inventarios adecuadas para mi actividad económica. Entonces me están diciendo, bueno, ok, me dan una pista de que los empresarios están considerando, en el caso de las pymes, que las existencias que tienen en sus bodegas en materia prima o en producto terminado, producto en proceso, son las que el negocio requiere. Son muy pocos los que dicen que tienen insuficientes y mucho menos los que dicen que son excesivas. O sea que podemos pensar o olfatear que dentro de la estructura económica de las compañías en las pymes, el nivel de inventarios que están manejando en todas sus facetas es el adecuado. Sin embargo, les hicieron otra pregunta. Les dijeron, señores de la industria, ¿ustedes cuánto están invirtiendo en maquinaria y equipo? ¿Cuánto están invirtiendo en maquinaria y equipo? Y noten que a partir del año 2015 comienza una muy baja inversión en maquinaria y equipo. Es más, si llega a procesos que llaman algunos de desinversión. Entonces, ¿qué me está diciendo? Carambas, pues las pymes, viendo la maquinaria y equipo como parte de la estructuración de largo plazo, ¿de acuerdo? Del activo no corriente, caramba, no están invirtiendo en nuevos activos, no están invirtiendo en maquinaria. Noten que la tendencia de los últimos 4 años, pues me lo está diciendo. Y si hablamos del 2020, pues ni se diga, agárrese de atrás. Entonces me está diciendo, hombre, las compañías están cambiando su estructura financiera. Estamos pasando a que las compañías están manejando un poco mejor sus activos corrientes, aquí en este caso con una pregunta reflejada en sus inventarios, pero noten que están inconformes con su tema en el caso industrial desde el punto de vista de la maquinaria y del equipo. No están haciendo inversiones, no están invirtiendo en maquinaria y equipo, y en algunos eventos están haciendo desinversiones. Entonces, que la tendencia es muy fuerte en el año 2019. ¿Qué otra pregunta le hicieron a las pymes? Les preguntaron sobre su utilización de capacidad instalada. Y noten que aquí está el promedio de las pymes industriales, es el promedio de todas las pymes. Noten que se llega a un porcentaje muy complejo, donde en promedio se está diciendo que la capacidad instalada que tienen las pymes está la utilización, perdóneme, está en el 50% de utilización de capacidad instalada. Entonces, ojo, miren que no estamos invirtiendo, las pymes no están invirtiendo en activos, ¿de acuerdo? Y además me están diciendo que tienen una demasiada capacidad instalada, pero ojo, tienen los activos necesarios para el mercado, tienen los activos corrientes necesarios para el mercado. Me están diciendo que sus existencias en inventario son las que necesitan. Entonces alguien podría pensar, bueno, es que pudieron haber tenido una época histórica de sobreinversiones. Bueno, es probable. Lo que sí es que ahorita tenemos mucha inversión que está quieta, un pasivo cesante, que no estamos invirtiendo en él y que además lo tenemos al 50% de capacidad instalada. Y si lo miramos desglosado aquí en esta siguiente diapositiva, donde tengo aquí la mediana, que es la clarita, y la pequeña, que es la oscurita, miren que en la pequeña es más dramático, estamos en el 46% de capacidad instalada. Entonces, más de la mitad de la capacidad instalada en activos, en maquinaria que tenemos de activos no corrientes, no está siendo utilizada. Bien, ¿qué horas son? Un poquito más rápido. Muy bien. Ahora hablando de la financiación, digamos que ese par de preguntas me dieron algo sobre lo que es la inversión, la estructura de activos. Ahora, respecto a la financiación, se les preguntó si habían pedido crédito y si lo habían pedido que nos dijeran a qué plazo. Y las pymes, ¿de acuerdo?
en este caso nuestro, dependiendo de su actividad comercial, industria, comercio o servicios, en general guardaron la misma tendencia. Miren que todos pidieron créditos a mediano plazo. A mediano plazo. ¿De acuerdo? A mediano plazo. Y noten que el porcentaje de largo plazo es importante, 23, 28 y 24. Si yo miro en el mi grueso, estoy diciendo que de mediano y largo plazo las compañías están financiando cerca del 75 u 80% de todos sus recursos. Entonces miren aquí un poco el desbalance que hay. Me está diciendo que desde la financiación, cerca del 80 o bueno, digamos menos, 75% de recursos, 70% de recursos que toman prestados son de mediano y largo plazo. Y solamente más o menos entre el 15 y el 20-25%, promedio tal vez 20%, es de corto plazo. Ojo, recursos de mediano y largo plazo. Y les preguntaron, ¿para qué lo están invirtiendo? Me voy a adelantar a esta. ¿Para qué los están invirtiendo? Y miren ustedes lo complicado. Dijeron que cerca de el 75% de los recursos los dedican a capital de trabajo. Recordemos que es el capital de trabajo. Estamos hablando de apalancar la compañía en justamente cartera, en inventario, pago a proveedores. Es decir, noten que aquí encontramos como un desbalance que más adelante lo veremos como una reflexión en alguna diapositiva. Y noten cómo la estructura comienza a perder como una lógica. Me estaban diciendo que las compañías, las pymes, se están financiando en el mediano y largo plazo principalmente, pero para invertir en capital de trabajo. Pero alguien diría, pero bueno, si van a invertir en capital de trabajo, esperaríamos que se financiaran en el corto plazo. Pues bueno, me están diciendo que eso no se está haciendo. Me están diciendo que la estructura está desbalanceada en las pymes. Porque en la medida en que yo me financio en el mediano y largo plazo para actividades de corto plazo, genera un efecto acumulativo de deuda, que al final me puede llevar a un momento de crisis y de liquidez. ¿Bien? Bueno. Esta diapositiva anterior que me salté es algo que habla sobre el costo, ¿de acuerdo? Y vemos que los costos de financiación no fueron tan elevados. Aquí están hablando de tres actividades. Aquí estamos hablando del comercio, servicios y aquí abajo la parte de la industria. Y la línea azul oscura que ustedes ven son créditos al DTF más 4 puntos. O sea que la mayor cantidad de créditos fueron al DTF más 4 puntos. ¿De acuerdo? La más tenue, bueno, la de la mitad, perdón, fueron créditos entre el DTF más 4 y el DTF más 8. Y la más clarita, que es la inferior, son los créditos al DTF por encima de 8. Entonces, en general, los créditos no fueron tan costosos. Miren ustedes que aquí yo me hice esta grafiquita donde me dice cuál es la DTF más o menos semanal, aquí está dado por años, y en promedio en el año 2019 podría a puro ojo decir que la DTF estuvo más o menos en el 4.5. Entonces 4.5 más 4 puntos me da el 8.5. Digamos que la financiación puede estar alrededor del 10 o el 12% en las compañías o en las pymes, que digamos que es un recurso, entre comillas, no tan costoso. Bien, eso alrededor de las pymes. Entonces aquí la comparación que quiero que establezcamos para ver un poco de la estructura es que estamos financiándonos, decíamos, en el mediano y largo plazo para invertir en el corto plazo. Entonces ya encontramos que no hay una lógica entre lo que es la financiación y lo que es la inversión. Queríamos decir que si yo me financio en el mediano o largo plazo, será para invertir en activos o algo así, ¿no? Activos fijos, más bien, ¿no? En activos que me generen más lentamente ingresos, pero vemos que el desbalance está mostrándose aquí, y es que las compañías están preocupadas es por la liquidez, por la caja inmediata, que eso lo vamos a discutir más adelante. Porque entonces en forma inmediata yo aflojo la caja porque pago una menor cuota, pero en forma acumulativa en el largo plazo, ¿de acuerdo? Eso va a revertirse en efectos contrarios. ¿Por qué? Porque la caja comienza a apretarse en la medida en que yo acumulo más deuda. Y ese efecto a largo plazo me lleva a un efecto de iliquidez. Ese es un problema grave que estaremos visualizando a nivel de las pymes. Ahora me metí con las microempresas. Y en las microempresas encontramos otras condiciones interesantes. Y me traje una diapositiva de arranque para que arranquemos, para que la redundancia, a discutir un poco el tema de las microempresas. Y la primera pregunta que les hicieron a los microempresarios también en ese mismo periodo, la referencia es también de la gran encuesta a las microempresas, lo publicaron en el comienzo del 2020, sin embargo fue información tomada del segundo semestre del 2019. Y noten que más de la mitad de las compañías, de las microempresas, no llevan contabilidad.
Entonces, es un problema grave, porque quiere decir que gran parte o más de la mitad de las microempresas están ciegas. Y les decía yo a ustedes, nosotros como financieros, para poder hacer nuestro trabajo financiero, nuestra herramienta más importante son los estados financieros. Entonces, si queremos trabajar en las microempresas, tenemos un problema grave. Y es que más de la mitad de las microempresas no tienen contabilidad. ¿Eso qué me quiere decir? Que no tienen estados financieros. Y solo una porción importante, sería la otra mitad, cerca del 45%, sí lo tienen. Bueno, tenemos un trabajo para trabajar, pero eso nos genera un problema. Y es que la toma de decisiones se va a hacer más difícil. Y hacer la estructuración o comprender la estructura de las compañías va a ser más difícil. Bien, ¿qué encontré en ese estudio? Lo siguiente, les preguntaron lo siguiente a los microempresarios. ¿Realizó inversiones en maquinaria o expansiones o remodelaciones en los últimos años? Y mire que cerca del 85% dijeron que no. O sea, las microempresas no están invirtiendo en maquinaria y equipo, expansiones o remodelaciones. Noten que también se ve una tendencia también parecida al tema de, efectivamente, las pymes. Y cuando les preguntaron, ¿usted tiene alguna expectativa de inversión de maquinaria o equipo en el futuro? La tendencia fue un poco menor. ¿Sí me entienden? Muy pocos tienen una expectativa de invertir en activos fijos. Entonces me genera también una lógica, me permite entender qué está pasando con los activos también de las microempresas. Cuando también les preguntaron los plazos de créditos, aquí es un poco diferente el tema con las pymes. Noten que para el año 2019, me voy a ubicar aquí estamos hablando de industria, comercio y servicios. Noten que en la industria fueron especialmente recursos de corto y mediano plazo. También se vio en el comercio, corto y mediano plazo en el año pasado. Y algo diferente se vio también, con una pequeña variación hacia el mediano plazo, en el tema de los servicios. Noten que en el caso de las pymes era al revés, era mediano y largo plazo, mediano y largo plazo. En el caso de las microempresas estamos hablando de otra cosa, estamos hablando corto y mediano plazo. Entonces la pregunta es, ¿por qué las microempresas sacan más crédito de corto plazo? Bueno, porque tienen una visión, en teoría, si me aferro a los conceptos teóricos, más cortoplacista de su objeto económico y social. Un poco como dicen algunos, van un poco más al día a día, van un poco más a la carrera. Y eso hace que también vayan un poco más en esa misma actitud frente a sus pasivos. ¿De acuerdo? Aquí algo interesante. ¿Cómo pidió prestado el crédito? No encontré una diapositiva de costos, como en el caso de las pymes, que son más baratos, recuerden, tipo 8.5, 10, 12%. Pero miren que en el caso de las microempresas, la principal fuente de recursos fueron créditos de consumo libre de inversión. Y ustedes recordarán que el consumo de libre inversión es el crédito más costoso. ¿De acuerdo? Miren que los créditos comerciales fueron una menor proporción. Entonces, a diferencia de las pymes, entonces que las microempresas se financian con recursos mucho más costosos que las pymes, pero los pagan más rápidamente. Las pymes sacan recursos más baratos, pero los pagan más lentamente. ¿Para qué dedicaron el dinero? Y aquí el comportamiento fue similar. Miren que las microempresas lo destinaron casi que fundamentalmente, a capital de trabajo. Muy poco, miren, arriendo o maquinaria. Muy poco a remodelaciones. Muy poco a lo demás. Fundamentalmente fue capital de trabajo. Y en eso vemos que la concentración o la destinación de los recursos es la misma. Noten que estamos sacando recursos para el capital de trabajo. Muy poco o nada para inversiones en maquinaria. ¿Por qué? Porque al parecer tenemos un problema de una demasiada capacidad sin utilización. Bien, ya se me está acabando el tiempo. Entonces aquí la comparación era esa, créditos de corto y mediano plazo para financiar el capital de trabajo. Recuerden que en el caso de las pymes era diferente. Recuerden que en las pymes vimos que eran mediano y largo plazo, pero también para financiar el capital de trabajo. Noten que la estructura, ya lo que me permite olfatear de la estructura de este tipo de empresas es diferente. Bien, con todo esto, ¿cuánto nos queda? Vamos apenas. Con todo esto,
¿qué reflexiones se pueden hacer? Bueno, algunas muy importantes. Lo que me permite ver es que respecto de las inversiones o de la estructura económica, vemos que hay una capacidad instalada que está estática, no se está invirtiendo en esta capacidad instalada. Noten que juntas de respuestas me dijeron, mire, no estamos invirtiendo en activos fijos, no estamos invirtiendo en maquinaria y equipo, y eso genera graves problemas, que ahora los vamos a ver. Además de que hay una capacidad instalada estática, hay una bajo uso de la capacidad instalada. Y recuerden que la diapositiva que nos mostraban las pymes, me decían que cerca de su capacidad, de su uso estaba el 50%. Y si lo miramos en las pequeñas empresas, hablábamos del 46% de capacidad instalada. Y aquí otra reflexión importante es que hay una tendencia general a no invertir en maquinaria y equipo. Bueno, eso es válido. Vamos a ver ahora un poco cómo se puede ver en mercados en crisis. Y ante la pregunta de que si consideraban que sus existencias eran las suficientes, podemos olfatear o reflexionar que hay una mayor consolidación en los activos corrientes, en el tema de los inventarios y en el tema de la cartera, además viendo que la destinación de los recursos, tanto en la microempresa como en las pymes, fueron a capital de trabajo, ¿recuerdan? O sea que estamos considerando que están fortaleciendo el corto plazo de las compañías. ¿Qué riesgos pueden tener este tipo de estructuras? Uno, que hay un capital cesante muy grande, ¿de acuerdo? Un capital cesante muy grande. Ese capital cesante muy grande, que es esa capacidad instalada, pues nos lleva a altas pérdidas por costo de oportunidad. Tenemos unos recursos inmovilizados en activos que cuestan mucho dinero. Pero además de que cuestan mucho dinero, nos enfrentamos a algo que es mucho más grave, que es la obsolescencia tecnológica. Quiere decir que fácilmente esos activos están perdiendo su valor. Y estamos perdiendo su valor y por tanto estamos perdiendo recursos de operación. Y esa obsolescencia tecnológica nos puede llevar a una desactualización productiva y, por supuesto, a una pérdida de eficiencia productiva. Eso nos genera graves problemas, porque después en la generación de ingresos, una obsolescencia tecnológica, una pérdida de eficiencia productiva me lleva a que no construya en forma corriente mis inversiones que rápidamente me generan ingresos, reflejada en los inventarios y la cartera, y me haga poco competitivo a nivel de un mercado. Pero ¿qué ventajas o qué cosas positivas vemos de estas estructuras económicas? Bueno, que hay un mayor enfoque en esos activos corrientes, como decíamos, o sea que hay un mayor enfoque en la generación de ingresos. Recuerden ustedes que hablábamos que los activos corrientes son aquellos que más rápidamente me generan ingresos. ¿Qué reflexiones podemos sacar sobre la estructura financiera? ¿Sí? En ninguna parte del estudio se habló de financiación con recursos propios. No se está financiando con recursos propios. ¿Qué ventajas tendría, como lo vemos aquí? Que pues no estamos trabajando con los recursos más costosos, sino que las compañías, tanto las micros como las pymes, digamos que ese entrenamiento en tomar créditos con el sector financiero ya lo están mejorando poco a poco. Hubo financiación con entidades financieras, una regular financiación, pero algo importante que ya discutimos es que en la financiación la destinación de los recursos era diferente. Recuerden que la financiación era diferente. En el caso de las pymes, hablamos que había recursos de mediano y largo plazo, en tanto que para las microempresas hablábamos de corto y mediano plazo. Decíamos, las microempresas están siendo más juiciosas y van más al día en la temporalidad de sus deudas. Y de hecho, lo utilizan mucho más. ¿Qué riesgos que se pueden presentar en el caso de las pymes? Problemas de liquidez futura al enfocar financiación de mediano y largo plazo en financiar el capital de trabajo. Les decía, puede darse el efecto acumulativo. El ejemplo típico que uno da cuando habla de este tipo de financiaciones es cuando, por ejemplo, las familias hacen mercado con la tarjeta de crédito. Pues claro, en forma inmediata tengo un mercado, pero a nivel, de medida que yo voy sacando mi mercado con tarjeta de crédito, el nivel de cuotas se va incrementando. O sea que en el corto plazo me genera un alivio, pero en el largo plazo me genera un reto o una tensión muy importante sobre la caja de la compañía. ¿Qué ventajas podríamos ver de ese estado, de esta estructura de financiación? Que efectivamente estamos trabajando con recursos con un costo moderado, eso es importante. Noten que si no trabajamos con financiación propia, el costo de los recursos tiende a disminuir y que efectivamente se está buscando una relajación del flujo de caja a corto plazo. Bien, ahí vamos sobre el tiempo, muy bien.
Entonces, todo esto para llegar a las estructuras económicas de mercados en crisis. ¿Qué hacer entonces? Bueno, en este caso utilizamos algunos términos financieros y económicos que nos ayudan a entender qué hacer cuando estamos en crisis. Y lo primero que tenemos que pensar es en construir o realizar estructuras livianas de activos. ¿Qué quiere decir livianas? No es que pesen menos, por supuesto que no, sino que los recursos que estoy destinando a la construcción de esos activos vayan más dirigidos a la generación de ingresos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puedo yo trabajar más mis recursos, dirigirlos más hacia activos de rápida generación y no activos de lenta generación de ingresos? ¿Cómo es el tema de la maquinaria? Pues fácil. Tenemos que recurrir a temas o a herramientas que ya ustedes conocen. Hay que ser un poco más creativos. Utilicemos el arrendamiento. Tomemos en arriendo maquinaria y equipo. Arrendemos maquinaria por horas. Arrendemos equipo por horas, por días, por semanas. Eso me alivia la carga de activos fijos. Hagamos uso del leasing, ya sea operativo o financiero, que tiene además ventajas tributarias muy importantes. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que trabajar con recursos financieros o del sector financiero nos genera beneficios tributarios muy importantes. Y en el caso cuando trabajamos con leasing, tenemos beneficios tributarios muy importantes, como la deducibilidad en el pago de la renta. Si tenemos demasiada capacidad instalada, pues arrendémosla. Dice aquí, arriende la capacidad instalada cesante. ¿Eso a qué va? A que tenemos que ver ahora los negocios con otros ojos y a nuestra competencia con otros ojos. Ahora se habla de asociación para competir. Asóciese para el uso compartido de activos fijos. Algo muy importante para reaccionar a los mercados de crisis, tenemos que ver cómo nos asociamos, cómo nos vinculamos con otras compañías, ya sean competidores o no, ¿de acuerdo? Para usar activos fijos. Por decir algo, si yo conozco otra compañía con la cual podemos arrendar juntos unas oficinas o unas bodegas, pues hagámoslo. En el caso de que yo pueda hacerlo con compañías que no tengan mi misma actividad económica, el uso de una máquina, el uso de algún tipo de elementos, tenemos que hacerlo. Y en mercados en crisis toma relevancia algo muy importante que nació en estrategia hace mucho tiempo, que es la famosa competencia. Competencia significa competir y cooperar. Hablemos con nuestros competidores, asociémonos, compitamos y cooperemos para ser más eficientes en el uso de esos activos fijos, para que podamos, como dicen allí, una palabra un poco salida de contexto, alivianar la carga de activos fijos. Entonces, sí tenemos herramientas y en los mercados en crisis tenemos que volvernos creativos en ese tipo de cosas. Utilizar arrendamientos, asociarme con otras compañías para reducir mis costos fijos desde el punto de vista de los activos, también para el tema de mis costos, asociarme con mi competencia para mejorar mi posición de mercado, eso también lo podemos hacer. Pero hay algo muy importante cuando yo busco aliviar o hacer más liviana mi estructura de activos, que me afecta directamente mi estructura de gastos y de costos. Es decir, debo hacerme muy juicioso en el manejo de mis gastos y de mis costos, pero muy juicioso. Entonces, hacer más livianas las estructuras de activos fijos en las compañías se puede hacer, pero requiere que también mi estructura de costos y de gastos, la gestión que se hago sobre ellos, sea muy especial y muy juiciosa. Ahora, en mercados en crisis, ¿qué hacemos con los activos corrientes? Aquí tenemos que invertir. Tenemos que gerenciar la calidad de los activos corrientes, especialmente en las cuentas por cobrar e inventario. Y esto lo he repetido en muchas reuniones, con muchos empresarios, con muchos estudiantes, con muchos compañeros. Tenemos que invertir en tecnología para gestionar los activos corrientes. Tenemos que invertir en informática y en software, en tecnología, para poder administrar más fácilmente nuestros activos corrientes. ¿Cuáles? Los que principalmente generan ingresos, como lo es el inventario, lo es la cartera. Entonces yo jocosamente les digo a veces a los empresarios, ya el archivo de Excel con tablas dinámicas no nos sirve para administrar o gestionar la cartera. Eso en un comienzo pudo haber funcionado.
Debemos invertir en software especializado en gestionar la cartera. Eso ya existe. Tenemos que invertir en software que me permita manejar el inventario y coordinarlo muy, muy bien con la parte productiva y de ventas. Eso es tecnología. Los activos corrientes requieren que invirtamos en tecnología y máxime aún que con estos temas de la pandemia nos hemos acercado mucho más a la tecnología, está más a la mano, la comprendemos más. Llevamos prácticamente 5 meses entrenándonos en herramientas informáticas y tecnológicas. De lo importante, de la inversión importante, vuelvo y repito, y espero, perdónenme que sea tan repetitivo, que hay que hacer para gestionar los activos corrientes. Debemos invertir en tecnología, en informática y tecnología para administrar mucho mejor los activos que nos generan más rápidamente ingresos. Entonces noten que un poco es como cambiar esa estructura de inversiones. No solo es cosas, ya no solo es tener máquinas, bodegas y demás cosas, sino invertir en tecnología que me facilite, que me agilice la generación de ingresos. Bien, para la financiación también tenemos algunos puntos de vista, 4 y 50, ya voy a acabar. Ahora hablamos de poder construir estructuras baratas de recursos. Entonces decíamos, en la estructura económica, estructuras económicas livianas, y en estructuras financieras, estructuras baratas. Y en mercados en crisis, pues ni se diga. Tenemos que tratar de fondearnos con recursos de bajo costo. Entonces, en esa gestión, dice aquí, debemos determinar, y usted debe determinar, la mezcla de recursos, ya sean baratos o costosos, con su temporalidad, porque esos recursos toca pagarlos, es una reflexión que haría al final. Debemos también coordinar que el plazo de las deudas también obedezca al tipo de activo que vamos a invertir o a construir. Y un poco como lo vimos en las pymes. Las pymes se financian en el corto plazo para financiar su capital de trabajo. Hay que también determinar el compromiso de los pagos con los ingresos generados. Nuestra estructura me debe generar un nivel de egresos, porque los pasivos hay que pagarlos, de tal manera que yo pueda pagarlos con mis ingresos. Eso es de perogrullo, pero se nos olvida tremendamente. Dos temas importantes finales. Debemos tener unos claros objetivos y la destinación de los recursos que vamos a tomar prestados. Eso de que saquemos un préstamo para ver, lo invertimos en el día a día o porque estamos colgados, entonces sacamos un dinero y lo vamos gastando porque se requiere, eso no funciona. Allí se dilapidan los recursos. Y un tema final sobre la moneda extranjera. ¿De acuerdo? Estuvo muy de moda que como teníamos acceso a financiación en moneda extranjera, entonces saquemos créditos en moneda extranjera porque era más elegante, porque era mucho más pinchado el tema, pero no. Tenemos que tener claro que el tipo de endeudamiento en moneda debe de obedecer también al tipo de ingresos y de moneda que yo genero. Si yo genero ingresos en pesos, idealmente me financiaré en pesos. Si yo genero ingresos en dólares, pues me puedo financiar en dólares. Y eso me evita un descalce, como dicen los economistas y financieros, en moneda extranjera. Bien, para finalizar, dos reflexiones finales. 4 y 53. Estructura económica. Voy a aclarar aquí y leerlo rápidamente. No olvide que los activos corrientes generan ingresos más rápidamente. No lo olvidemos. Segundo, las inversiones corrientes, o sea, los activos corrientes, requieren de tecnología para su gestión. Tenemos que invertir en tecnología, en informática para gestionar los activos corrientes. Tercero, no olvide mantener la calidad de los activos no corrientes. Recuerden que en la medida en que se hagan obsoletos esos activos no corrientes, haré menos competitivos mis activos corrientes. Y algo final de la estructura económica. La bodega y las máquinas no tienen que ser suyas. Deje el ego de lado. Eso es algo muy importante porque a veces queremos tener las máquinas y la bodega y que sea nuestro. Nada. Hay otros mecanismos para poder trabajar. Y respecto a la estructura financiera, 3 reflexiones finales. Recuerde que las deudas siempre se deben pagar. Eso es una premisa básica. Segunda, siempre trate de utilizar los recursos menos costosos. Y por último, para terminar, tome deudas que realmente pueda pagar. El pago de una deuda no es una cuestión de azar, es un tema que se debe programar. Con esto, mil gracias por su asistencia y quedo atento a cualquier inquietud. Gracias.
Bueno, le damos paso a las preguntas. Cualquier persona que tenga alguna inquietud, cualquier duda con el profesor San Miguel, con mucho gusto está dispuesto a responder la pregunta. Ok, para finalizar, agradecemos de nuevo al experto William Peter Torres San Miguel y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos sea diligenciada. Muchas gracias. Bueno, gracias y hasta luego. Gracias, profe.